hasta que yo les avise. Así que tranquilos. O sea, hoy no, yo creo que va a ser entre el lunes o jueves de la semana que viene. Ya hoy voy a tratar de armar las fechas y voy a reestructurar el cronograma, que seguramente lo voy a cambiar y les aviso para que vuelvan a ver el mismo cronograma. Así cambio porque uno de los parciales creo que caía en mesas. A ver, tampoco es que fuera tan grave porque en realidad no tienen que hacer nada en el parcial, simplemente tienen que ir y contar la actividad de extensión o de ciencia técnica en la cual van a estar involucrados. Pero bueno, igual para cumplir con todas las resoluciones la vamos a sacar de esa semana. Así que hago esos cambios seguramente entre hoy o mañana y les aviso para que suban al aula virtual y descarguen el nuevo cronograma. Y bueno, y vean el tema de la recuperación de contenidos. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con, bueno, con la primera unidad o el primer módulo, que es tratar de charlar un poco y darle continuidad al derecho procesal penal, a la segunda parte, derecho procesal penal. Ya vimos una parte en PPS 7 y está bueno porque, bueno, seguimos con la profesora Enrique, que nos va a seguir hablando sobre este tema y va a seguir además un poco con la dinámica de la práctica de un caso que vieron en PPS 7. Así que está bueno para que vean, digamos, todo el cuentito o toda la historia de cómo funciona la práctica. Así que bueno, los invito a aprovechar, a aprender los micrófonos, a aprender las cámaras, si pueden, para escuchar a la profe, interactuar y que sea mucho más ameno. Por ahí con las preguntas son muchas más ricas que el simple monólogo. Así que bueno, traten de aprovechar también un poco estos espacios. Bueno, Pau, todos Bueno, tuyos. sí, muchísimas gracias. Bueno, bien como dijo la profe Cinti, vamos a continuar con lo que sería lo que habíamos empezado en la primera parte de PPS 7. ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma? La idea o el objetivo mío es afilarlos en lo que sería observar cómo es una investigación. Entonces, para que eso ocurra o para que sea posible, en un principio fue que puse el tema de observar un video. Por más que pareciera algo sencillo y simple, decir ver un video, el hecho de poder sacar pruebas o producir pruebas a partir de esa observación, sobre todo con ustedes que recientemente van a obtener su título de abogado y sea cual fuera la rama en la que decidan aplicar, la realidad es que van a necesitar este desarrollo de esa capacidad de observar para poder determinar qué prueba es lo que les va a permitir a ustedes conducirse hacia el objetivo que pretenden respecto de un proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, es que yo les di, en principio, lo que era la parte de investigar lo que es el robo. La segunda parte ya sí, ingresamos efectivamente a lo que era el homicidio. ¿Por qué? Porque me interesaba que ya vieran un expediente. Ciertamente no quise subirles el expediente en su totalidad porque la realidad es que por ahí es mejor que lo vean de forma presencial, por así decirlo. Entonces opté por lo siguiente, hacerles un resumen ahora de lo que fue efectivamente el expediente. Ustedes en la segunda parte del PPS 7 lo que hicieron fueron determinar a base de las pruebas que les subí, algunas, me tenían que determinar qué elementos probatorios iban a pedir, ¿sí? Y que se hiciera la plataforma fáctica y se hiciera la calificación legal que le correspondería a la persona que estaba aprendida. Bien, yo ahora les voy a compartir pantalla, les quiero compartir un presi armado donde va a ser más ameno el tema de la clase para poder explicarles el contenido del expediente. Cintia, te pido por favor que me digas si se ve con delay, por ahí voy a tener que yo desactivar la cámara, ¿sí? Avísame, por favor. Dale, perfecto. Ahí se observa, Cintia. Todavía no, ahí está cargando. Ahí está, ahí cargo. Sí, Bien. perfecto. Bueno, lo primero que, a ver, me parece que se va a trabar. Apaga la cámara si querés, Pau, y a ver, y habla y yo te digo cómo se ve. No se te traba cuando lo pasas. Ahí está. Bien, bueno, acá lo que van a ver, chicos, es primero que quería conectar lo que estamos trabajando con la realidad. Este caso, como ya saben, tiene un expediente, pero quería también traerles a colación lo que fue captado a nivel prensa
en este caso por el diario La Voz, donde titulan que una joven mató a golpes a su novio en Mendoza entre la cárcel o la legítima defensa. Bien, ¿qué sucede acá? Se inicia la investigación. El inicio del expediente penal acontece como consecuencia de un llamado telefónico, donde el CEO toma conocimiento de que una persona ha llegado a su domicilio indicando de que había una persona fallecida. La noticia de crímenes, recuerden que es una constancia que hace, en este caso, el ayudante fiscal cuando recibe la novedad y deja consignado qué información se le proporciona, ¿sí? Entonces tenemos acá, vamos a tener que una vez que se recepciona la denuncia, arriba al lugar del hecho el ayudante fiscal y el fiscal de instrucción, ¿sí? Entonces, lo que hizo el ayudante fiscal conjunto al fiscal de instrucción, en primer lugar fue resguardar el lugar del hecho, ¿sí? Es muy frecuente que cuando nosotros nos constituimos en los lugares se afecte la prueba, entonces es inmediato resguardar el lugar del hecho justamente para preservar todo tipo de indicios y evidencias que puedan surgir del teatro de los hechos que nos va a permitir después a nosotros hacer las conexiones y conclusiones para que se fundamente en prueba este hecho que estamos investigando y que posteriormente vamos a querer determinar cuál es la calificación y a quién se le atribuye. En segundo lugar, lo que hizo el fiscal fue disponer el desplazamiento del personal de científica. Este desplazamiento del personal de científica justamente es quien va a ser el todo de lo que es del levantamiento de elementos probatorios, y después vamos a tener lo que sería el desplazamiento del personal de la unidad investigativa de homicidios. A ver, repasemos un poquito lo que habíamos visto en la primera parte. Yo les había dicho a ustedes que quería que determináramos qué fiscal iba a investigar. En este caso, quien iba a investigar o quien investigó fue el fiscal de instrucción a cargo de la Fiscalía de Instrucción número 1, que es el doctor Carlos Torres. El doctor Carlos Torres estuvo a cargo de esta investigación. Entonces el fiscal, una vez que se constituye en el lugar de los hechos, determina justamente, como les dije, el personal policial se encontraba en el lugar, hace resguardo, personal de científica trabaja sobre el lugar del hecho para empezar a recolectar el elemento probatorio. Y personal de unidad investigativa lo que hace es empezar a trabajar respecto de las personas que han tenido conocimiento de este hecho, ¿sí? Entonces empezamos a armar lo que sería una especie de rompecabezas. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue la prueba que se incorporó al expediente? Lo primero, esto tiene un orden cronológico, ¿sí? Y por ahí lo he hecho con una finalidad. Primero, el acta de procedimiento surge que el 8 de septiembre del 2020, a las 6 horas, ingresó novedad al CEO de una persona golpeando a otra. Arribó personal policial y vio un masculino con sangrado de nariz, quien manifestó que su expareja, quien lo vio en estado de ebriedad, lo golpeó. Portó otros datos personales de su expareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para que se entienda. El 8 de septiembre, a las 6 de la mañana, la novedad que ingresó es que se ve a un masculino discutiendo con un femenino, pero es el masculino, ¿sí?, quien tiene sangrado de nariz y quien manifiesta que había sido atacado por su expareja, que esta expareja estaba enojada porque lo vio ebrio y lo golpeó. Aportó los datos personales de su expareja. Yo le he puesto EP como para que tengamos una referencia y no aludirme a los nombres reales. Y después se le consultó al masculino si quería algún tipo de asistencia médica y si quería denunciar, y esta persona manifestó que no quería radicar denuncia, que no quería tener asistencia médica, fue reticente al personal policial. ¿Qué sucede? Esto pasó a las 6 de la mañana. A las 11 de la mañana, como yo les dije, ingresó la novedad, donde la novedad dice que en un domicilio particular había una persona que estaba sin vida, ¿sí? La primer testimonial que nosotros incorporamos al expediente nos dice que es de la primer testimonial es de una vecina, ¿sí?, que dice que esta señora, es persona que vivía con la señora EP, es decir, la expareja, quien sería supuestamente la autora. Ella dice que vive con esta persona y que a ella le consta que esta mujer se retiró el día anterior, es decir, el 7 de septiembre, a las 9 de la noche y que regresó a las 2 de la mañana. Y que a la 1 de la tarde del 8 de septiembre el personal policial la aprehendió, ¿sí?
Respecto de esta testimonial, cuando se recepcionó la declaración a esta persona manifestó, o se le preguntó en realidad, si estaba segura respecto, o sea, primero si estaba segura de cuándo fue la última vez que la vio, ¿sí? Y si le conta bien a qué hora regresó. Y si se le contaba también, y si tenía certeza de si la persona no había salido en el transcurso de la noche. Fíjense que yo les estoy diciendo que a las 6 de la mañana ella está ubicada por personal policial en el lugar del hecho, conforme a lo que la víctima había manifestado. Bueno, ¿qué pasó? 11 de la mañana, ingresa la novedad, se constituye el ayudante fiscal junto con el fiscal, toman conocimiento de estas circunstancias, entonces hacen un allanamiento, ¿sí? Hacen un allanamiento y traen aprendida a la mujer, ¿sí? Acá, esta persona, lo primero que hacen es traerla aprendida y se le piden una serie de pruebas. En el cuerpo médico forense, ¿sí? Se le notifican los derechos y las demás actas. ¿Sí? ¿Por qué les pongo acá cuerpo médico forense? ¿Por qué yo marco esta foja como algo importante? Porque lo que se le pide al cuerpo médico forense es que tenga a bien realizar examen amplio, físico, especialmente de las manos, preservando el material para ADN, y realiza un examen completo sublingual y examen toxicológico, ¿sí? El examen físico, para determinar si hay lesiones y qué tipo de lesiones, si son lesiones de ofensa, si son lesiones de defensa. Preservando material genético, ¿por qué? Porque nosotros posiblemente a veces ha pasado de que las víctimas, por ejemplo, las víctimas, algunas, por ejemplo, un ejemplo sería abusos sexuales, donde en esa situación de defensa arañan, y cuando la víctima araña a su agresor, queda bajo las uñas restos de material genético que después es posible cotejar, ¿sí? Si tuviéramos material para cotejar. El examen completo sublingual y el examen toxicológico. El toxicológico lo que buscaba también acá es ver si la mujer estaba drogada, la habían drogado, o si, por ejemplo, había bebido o la habían puesto en situación de alcoholización. La idea es saber qué víctima teníamos acá, qué autor teníamos acá y qué elementos podíamos recabar. Entonces empieza a abrir un abanico de pruebas que empezamos a solicitar. Otra cosa que se solicitó fue el SEO, ¿sí? El SEO es el Centro Estratégico de Operaciones, y recordemos que el SEO tiene dos funciones. La primera, que es la llamada al 911, donde lo que hace es registrar, se le dice sucesos, los hechos que se van abriendo a partir de cada llamada que se va haciendo 911. Entonces, cuando nosotros queremos el desgrabado, pedimos justamente ese suceso a que se abrió a consecuencia del hecho investigado, y es ahí que nos remiten qué cosa, quién llamó, desde qué teléfono, a qué hora fue, qué es lo que se manifestó, qué información proporcionó. Muchas veces se saca muchísima información de ese desgrabado, que nos lo hacen por escrito, y muchas otras veces, cuando no nos queda claro qué es lo que se transcribió, porque puede ser que la persona que lo transcribiera no tuviera o hubiera más información al respecto, se pide el desgrabado audio, ¿sí? Y el otro son las filmaciones en el caso de que hubiese habido alguna cámara, ya sea pública, por parte, por ejemplo, de preventores o por parte del personal de Mendoza, que tienen los domos, que se les dice que las ven ustedes cuando van por las calles, ven los domos arriba, básicamente ubicados en la parte de arriba de las intersecciones de las calles. Esas son las cámaras que filman. Entonces se pide también a ver si por las inmediaciones del lugar o en el mismo lugar del hecho, esto habría sido captado por las cámaras. A la mujer se la notifica, como yo les dije, una vez que la trajimos aprendida, se la notifica, se la saca a circuito. Acá les refresco de vuelta otra terminología, que es más bien una terminología de oficina fiscal, que es sacar a circuito a la persona, que básicamente lo que nosotros queremos saber es si la aprendida, en este caso, qué antecedentes tenía. En la UDAPIF, los antecedentes judiciales, los penitenciarios, el domicilio, si efectivamente residía en el lugar donde fue aprendida, los antecedentes de reincidencia, y se le efectuó también un examen psíquico. Respecto de este último que les estoy hablando, este examen psíquico, recuerden en realidad, en este caso, en todo caso que se vaya a realizar un examen psicológico a la persona que se encuentra aprendida, se le dio conocimiento a la defensa, ¿sí? Para que después esto no fuera declarado nulo
por no haber tenido intervención la defensa para controlar la prueba, ¿sí? Eso es por el artículo 250 del CPP. ¿Qué pasa? Acto seguido o a foliatura seguida tenemos el acta de allanamiento. Y acá, presten atención. El 8 de septiembre del 2020, a las 13 horas, se ingresó al domicilio donde se aprendió a la persona sindicada y viene el acta de allanamiento con el acta de aprehensión, la entrega del material para procedimientos específicos, el acta de secuestro y toma de fotografías. Es decir, que nos entregan el acta que contiene a qué hora ingresaron, por orden de quién, qué personas, qué testigos, ¿sí? Qué es lo que se encontró dentro del lugar, qué se secuestró, dónde se secuestró, ¿sí? Quién trabajó, porque ahí también cuando se hizo el allanamiento trabajó personal de científica, y de todo esto, una vez que el material fue secuestrado, alguno fue remitido a la oficina fiscal y otro directamente se lo llevó personal de científica para preservar justamente la cadena de custodia, porque no se quiere contaminar la prueba. Entonces, lo que se hace es se recepciona esta acta y se agrega al expediente. Pero también hubo un segundo procedimiento. ¿Por qué este segundo procedimiento? Porque este segundo procedimiento es justamente de la hora en la que ingresó la novedad de la persona fallecida. Recuerden que el primer procedimiento fue a las 6 de la mañana, por el llamado a las 6 de la mañana, pero la persona que estaba muerta, ¿sí? El masculino, en ese momento estaba vivo, y acá estaba ya estaba fallecido. Entonces, en este segundo procedimiento, el personal policial hace una documentación de forma circunstanciada de todo lo que vio y lo que observó y lo que percibió en el lugar del hecho. Y ahí se hace entrega del acta de levantamiento de cadáver. Este acta de levantamiento de cadáver la firman los ayudantes fiscales o el fiscal y es el acta que ordena que una vez que trabaja personal de científica se levante el cuerpo y se lo remita al cuerpo médico forense para que se haga la necropsia, ¿sí? Entonces es importante esto porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que en esta acta de levantamiento se dejan consignadas todas las circunstancias y el estado en el que se encontraba el lugar del hecho, es decir, si llovía, no llovía, si estaba a la intemperie, si estaba en el interior del domicilio, todas referencias que puedan servir efectivamente para la investigación. Y aparte porque un cuerpo se va a preservar de una forma diferente si se encuentra a la intemperie de que si se encuentra en un lugar, en un domicilio, o si se encuentra resguardado, si se encuentra en el agua o si no se encuentra en el agua. Así, todas esas cosas tienen que ser tenidas por personal de cuerpo médico forense al momento de determinar también el tema de la causal del deceso. Viene después convalidación de allanamiento. Y acá, esta convalidación de allanamiento, ¿por qué? ¿Por qué yo he puesto convalidación? Ustedes ya tienen que haber visto en procesal penal, ¿sí? El tema de los allanamientos. Y los allanamientos, hay allanamientos, ¿sí? Que se pueden realizar, que se pueden pedir de forma telefónica por parte del fiscal, ¿sí? Al juez, donde le dice, le adelanta vía telefónica cuál es el domicilio al que quiere ingresar y cuál es el objetivo de esta petición, y el mismo juez hace esta autorización de allanamiento. Por eso es que nosotros tenemos acta de procedimiento testimonial y después el acta de allanamiento, ¿sí? Lo que nosotros normalmente, cuando no es de estas características, primero tenéis pedido de allanamiento, la autorización de allanamiento y después el acta de allanamiento. En este caso no. Se ingresó con el acta de allanamiento y después se le pide formalmente al juez, por escrito, que convalide el allanamiento que ya fue efectuado. Y se hace de la misma forma que se hace una solicitud de allanamiento, nada más que se agrega esta comunicación que el fiscal hizo con el juez, ¿sí? Y indicándole la autorización que ya había sido efectuada vía telefónica. Continuó el fiscal efectuando directivas respecto de lo que eran las pruebas. Es así que entramos con lo que son la citación de la progenitora y el hermano del occiso, la remisión del secuestrado al laboratorio y una amplia encuesta ambiental. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se citó a la progenitora y se citó a la hermana del occiso. Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando la progenitora vino a declarar, la mujer manifestó que hacía 5 días que ya se había ido del domicilio, porque con su hijo no se llevaba, era una persona que tenía problemas de esquizofrenia,
problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, y que ya la convivencia había sido tan difícil que ella incluso le había pedido resguardo a una vecina, que es la vecina que vivía enfrente. De hecho, la mujer dice, yo a mi hijo lo vi el 7 de septiembre a las 11 de la mañana, vi que la chica esta, sí, que estaba prendida, vi que ella había estado en el domicilio y yo no vuelvo a ingresar al domicilio sino hasta el 8 de septiembre a las 10:30 de la mañana, donde encuentro a mi hijo ya sin vida, y encuentro que la habitación era un desastre, habían botellas de cerveza por todos lados, habían vidrios, restos vidriosos por todos lados, y sangre, obviamente, por las circunstancias, y mucho desorden, como que había habido mucha violencia. Se le preguntó si tenía conocimiento de si esta persona tenía alguna pareja y cuál era la relación que tenía con esta chica que había visto, y la mujer siempre sostuvo que era una chica que ella había dejado que viviera en el domicilio, pero que, bueno, que a consecuencia del maltrato que recibía por parte del hijo, tanto ella como su hija se retiraron, quedando el masculino solo en el lugar, y esta chica que eventualmente iba y venía entre el domicilio donde fue prendida y el domicilio donde acontecieron los hechos. Una cosa acá que es interesante, se secuestra prendas a la prendida cuando se la mandó el cuerpo médico forense, ¿sí? Y se le secuestraron prendas donde yo lo que voy acá a recalcar es una bombacha que estaba rasgada, ¿sí? Estaba rota. Bueno, se toma la segunda testimonial, se sigue con constancias se recibe la comunicación telefónica del cuerpo médico forense, donde el cuerpo médico forense nos dice que esta persona falleció por shock hipovolémico a causa de politraumatismos graves, y fíjense, ya para esta altura ya habían pasado casi 24 horas, ¿sí? Desde el momento en que se había efectuado la aprehensión. Por eso yo en el acta de allanamiento, ¿sí? En el acta de allanamiento acá, que sería 1, 2, 3, quinto, el quinto puntito, dice acta de allanamiento 8 de septiembre del 2020, 13 horas, ¿sí? Y tiene que venir acá el acta de aprehensión. Esa acta de aprehensión tiene que tener la hora. ¿Por qué? Porque yo a partir de este horario tengo 24 horas para imputar. Si no imputo, ¿qué tiene que pasar? Tienen que prorrogar. Bueno, se prorrogó la causa a las 12:58 y se continuó con la investigación. Se continúa con la investigación, se toma testimonial a una vecina, también se toma testimonial a la hermana, que son coincidentes en esta que yo le acabo de poner en conocimiento respecto de cómo había sido la convivencia de esta persona. Con este elemento probatorio, el fiscal hizo, ¿sí?, abocó el expediente. Aboca el expediente por el delito de homicidio. Yo les subí a ustedes en el aula virtual el aboque para que vieran cuál fue la plataforma fáctica que se le imputó a esta persona. A ver si se los puedo, bueno, si se los pudiera leer, porque necesito que quede claro. También otra de las cosas, al momento de poder o tener que hacer un detalle circunstanciado de los hechos en la plataforma fáctica que va a servir para poder imputar, es una plataforma sencilla, ¿sí? Donde se hace un relato preciso, concreto y circunstanciado de lo que aconteció. Por eso acá dice que el día 8 de septiembre del 2020, entre las 6 y las 10 horas aproximadamente, quien luego fue identificada como, en este caso la prendida, se constituyó en el domicilio ubicado en tal lugar, ¿sí? Y utilizando un elemento contundente, porque a esta altura de la investigación no teníamos conocimiento de qué fue utilizado para propinar numerosos golpes en diferentes partes del cuerpo a X persona, ocasionándole, ¿qué cosa? Politraumatismos graves, lo que derivó en un shock hipovolémico que le provocó la muerte, ¿sí? Entonces, ese es el aboque. Se notificó la imputación el 10 de septiembre a las 12:33 horas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la prendida? La prendida declaró. La prendida declaró y básicamente lo que explicó ella es que ella lo que hace es decir que ella sí efectivamente estaba en el lugar, pero que ella estaba en el lugar y que cuando estaba durmiendo en su habitación, el masculino ingresó a su habitación y le empezó a tocar los pechos, ¿sí? Y le empezó a tocar, y ella a consecuencia de eso se defendió, que lo golpeó y que se fue a las 2 de la mañana, ¿sí?
Se le vuelve a preguntar, después de hacer otras preguntas a la persona imputada, respecto de otras circunstancias, de tiempo, modo y lugar, y se le vuelve a pedir que precise efectivamente qué es lo que aconteció ese día y esa hora en ese lugar. Y efectivamente la mujer dice, ya no precisa el horario, y dice que sí, que hubo una discusión con este señor, en este contexto que dijimos anteriormente, que ella se defendió, que tomó una pala y que lo golpeó, ¿sí? Una vez que se le recepcionó la imputación, el acta de notificación de imputación, donde ella manifestó su voluntad de querer declarar y fue puesto de hecho en conocimiento de la defensa, se le decretó la detención. Se le decretó la detención conforme al artículo 284 en función con el 293, ¿sí? Se pidió la extracción de datos de teléfono celular secuestrado para ver qué más se podía encontrar, a ver si se podía acreditar la relación que existía entre estas personas o no. Y se recepcionó el informe de necropsia y lesiones. ¿Qué pasa acá? En esta recepción de necropsia y lesiones, lo que yo le quiero leer un poquito lo que le pasó a esta persona, como para que se den una idea de qué tipo de golpe estamos hablando. Entonces tenemos que, dice, el examen traumatológico, para que sepan, tenemos heridas contuso cortantes, contuso desgarradas, heridas cortantes, heridas contuso desgarradas, todo lo que tiene que ver en lo que es la altura de la cabeza, escoriaciones en región sacromedia, equimosis dolosa en lo que sería el hombro derecho, equimosis varias, escoriaciones en los brazos, bueno, escoriaciones, equimosis numerosas, todas estas se constataron 33, ¿sí? 33 lesiones de diferente calibre, de diferentes fuerza en lo que sería el cuerpo de esta persona. El examen interno dice que tenía el cuero cabelludo contundido en hematoma en cara interna y en cuero cabelludo región frontal occipital. El cráneo no tenía evidencia de fractura. Bueno, no le voy a leer en realidad lo que tiene que ver con el examen interno. La conclusión fue efectivamente que la causa de muerte hubo un shock hipovolémico por politraumatismos graves, ¿sí? Entonces, ya ahí ya tenemos que, ya habiéndola notificado de la imputación, teniendo el decreto de detención, es que se le notifica la detención. Bien, una vez que se le notifique la detención, se mandó a la persona aprendida al penal. El 18 de septiembre, esta chica propone un abogado defensor, el que acepta el cargo el 18 de septiembre del 2020. ¿Qué pasa? Viene el tema de la prisión preventiva. El 24 de septiembre, ¿sí?, se autoriza la prisión preventiva. Y acá necesito hacerles una pregunta. Voy a ser muy, muy breve y necesito su participación. ¿Para qué les hice hacer yo el 293? Les hice hacer el 293 para que pudieran determinarme cuál sería, ustedes cuál creen que sería el motivo por el cual se autorizó la prisión preventiva. En base al tarea que han hecho en el Padel, que está genial. ¿Quién me puede decir? Acá hay dos cosas que tengo que ponerles en conocimiento y dejar en claro. La calificación fue homicidio, ¿sí? Simple. Y lo segundo es que cuando se recepcionó los informes, tanto los antecedentes penitenciarios como los antecedentes de reincidencia, esta chica tiene dos condenas, si no mal no recuerdo, una del 2008 y otra del 2013. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen, conforme al 293, que se dispuso la detención? ¿Alguno, por favor? De los que haya estado haciendo el Padel. Podría ser peligro de fuga. Por peligro de fuga, efectivamente, Julia, es uno de los fundamentos, que es lo que sería el riesgo procesal. El riesgo procesal del 293, inciso tercero, si no me equivoco, el literal C. Ahora, ¿qué otro fundamento podemos sostener o que podemos utilizar para que se dicte la prisión preventiva?
Que no procede la condenación condicional tampoco. ¿Por qué? eh, por porque es homicidio, o sea, porque tiene una pena demasiado amplia. Exactamente, por la gravedad de la pena con la que está afectado el delito que se está investigando, que en este caso es un homicidio, ¿sí? De 8 a 25 años. Es decir, que por la pena no procedería la condena de ejecución condicional. Y otro detalle más. ¿Qué les dije yo que había respecto de los antecedentes? Para no entorpecer la investigación, ¿puede ser? Puede ser, pero acá, en este caso, la prisión preventiva la fundamenta. A ver, el entorpecimiento probatorio está bien. Ahora yo te pregunto, ¿en qué considerarías que ella podría entorpecer la investigación? Es decir, si yo te tengo que decir a vos que yo voy a dejar a una persona detenida porque considero que puede afectar la investigación, ¿de qué forma podría afectarme la investigación? Cambiando las pruebas, digamos, tratando de entorpecer las pruebas. ¿De qué forma cambiaría? Porque en este caso, acordate que ya trabajó personal de científica, ya había recabado toda la información. Claro, no habría forma de... Pará, Ya. no te desistas, Juana, que podría ser podría ser un fundamento que el fiscal utilizaría para solicitar que esta persona se mantenga detenida, ¿sí? Yo, por ejemplo, tiro una idea. A ver, supongamos que los testigos todavía no estén todos, no se les haya recepcionado a todos declaración. Entonces, un punto podría ser para que sostener este entorpecimiento probatorio es que pudieran querer afectar la declaración de las personas que tienen que testificar en la causa, que obviamente lo podrían poner en una situación más compleja o ya de por sí darle un solvento probatorio más fuerte respecto de lo que se está investigando. Ahora bien, le falta una. Les digo el tema de, si no me equivoco, a ver, voy a ir al Padlet que hicieron ustedes. Yo quiero saber acá esto. Creo que sigo compartiendo Por pantalla. la incidencia sería, o sea, por el hecho de que tiene antecedentes, sería otra causa más. Sí, pero te fuiste un puntito, es un puntito más abajo. Cuando tienen condena anterior, ¿sí? Por eso, sería que esta persona también se le pediría al juez que se dicte prisión preventiva por la calificación, ¿sí? Por la pena en abstracto al delito que se está investigando, por la condena que tiene, ¿sí? Anteriormente, y por el riesgo procesal. Ese riesgo procesal está en el peligro de fuga. Por esas tres razones es que se dispuso y se dictó prisión preventiva, ¿sí? Entonces, efectivamente, fue dada esa prisión preventiva y la persona continuó detenida. Luego se incorporó el informe de científica que, chicos, no tiene desperdicio. Realmente a mí que me apasiona esta parte no tiene desperdicio. Me hubiese encantado poder leérselo, pero no vamos a llegar al final. Lo que básicamente acá científica hace es un resumen de todo lo que encontró, de todo el elemento probatorio que encontró en el lugar, de todo el material genético que encontró en el lugar, de las salpicaduras de sangre, de cómo se fueron trasladando, porque la víctima obviamente al recepcionar las diferentes lesiones y se ha ido defendiendo, entonces cómo es que estos rastros han ido quedando a lo largo de todo lo que fue el lugar, ¿sí? Y así también más elemento probatorio y el secuestro de las cosas que se fueron levantando y que se consideraron útiles para continuar con la investigación. Así también, por ejemplo, este hecho de que había pruebas, es decir, había efectos personales de la mujer en el lugar de los hechos, es decir, que también la situaba en el lugar de los hechos, y ella también se había declarado. Para refrescar un poquito lo que también han visto en procesal penal, les traigo acá lo que es la solicitud de prórroga de la IPP. Cuando, por ejemplo, no sé si alguno recuerda de cuándo se solicita la prórroga de la investigación penal preparatoria. Recuerden que la prisión preventiva son 10 días posteriores a la fecha de la imputación, ¿sí? Y la investigación penal preparatoria tiene 3 meses para investigarse. Si una persona que está prendida
no se ha resuelto su situación dentro del término de los 3 meses desde la fecha de la imputación al día siguiente, si no hay una solicitud antes de que se cumpla el plazo, porque tengo una persona prendida, si no ha habido una persona que está, que se le ha pedido al juez que efectivamente prórroga la investigación, así sea la persona culpable, hay que darle la libertad. Entonces, esta solicitud de la prórroga se pidió el 7 de diciembre del 2012. Recuerden que la imputación fue el 10 de septiembre, ¿sí? 3 días, el 10 de diciembre del 2020 se vencía la prórroga de la investigación penal preparatoria. Esto es importantísimo, chicos, que lo tengan en cuenta porque si, ya sean que se dedican para el lado de la investigación por parte del Estado, obviamente nos genera una responsabilidad absoluta porque hay que darle la libertad a una persona que es homicida, o en su defecto, si ustedes son defensores, están perdiendo la oportunidad de su vida para pedir la libertad de la persona a base de un error que se está cometiendo, ¿sí? Luego vamos a tener lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? El juicio abreviado. ¿Y por qué traigo esto a colación? Yo les dije que el abogado había aceptado el cargo, ¿sí? Y que lo que hizo el abogado fue pedir un juicio abreviado. El juicio abreviado lo pidió el 15 de diciembre, unos días después de haberse pedido la prórroga de la investigación. El fiscal lo que hace es recepcionar el informe genético, y este informe genético, básicamente lo que dijo es que, básicamente lo que dijo el informe es que este examen subungual que le habían hecho a la chica, ¿sí?, al momento de la aprehensión, por eso se pidió la preservación de las manos, bajo las uñas tenía material genético, que casualmente, que coincidía, ¿sí?, y se correspondía con el material genético de la persona fallecida. Entonces acá, y para cerrar, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que ver el tema, vamos a ver cómo cierra el expediente. Entonces, muy resumidamente podemos decir que sí, efectivamente esta persona estuvo en el lugar del hecho y efectivamente ocurrió una discusión que derivó en que fuera golpeado y que a raíz de estos golpes, sí, le causaran la muerte. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. La chica cuando declaró, ella dijo, ¿sí?, ella dijo que se había defendido de una situación, de una agresión. De hecho, también se tuvo en cuenta el primer procedimiento, donde en el primer procedimiento quedó consignado que había habido un llamante al 911, donde habían visto a un hombre y una mujer discutir, y que el hombre era el que sangraba, y el hombre fue el que manifestó que no quería denunciar, ¿sí? Pero la mujer había manifestado, supuestamente en su declaración, dijo que ella había referido su situación de haber sido agredida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? El fiscal, ante la actitud del juicio abreviado, se tiene que cumplir con los plazos del 359. ¿Qué pasa? Ya para esta época estábamos hablando del 9 de marzo del 2021. Entonces, han pasado 3 meses más, imagínense, de diciembre a marzo, ya pasaron 3 meses más y se pide una segunda prórroga. Autorizan la segunda prórroga, pero ¿cuál fue el fundamento? Porque yo no le puedo decir a un juez, mira, autoríceme 3 meses más de investigación porque se me da la gana. Tengo que dar un fundamento. Bueno, el fiscal, el fundamento que yo dijo, elemento probatorio unido, pero necesito que se me dé tiempo para poder hacer la elevación a juicio. Y en eso proveyó lo que fue el juicio abreviado. El juicio abreviado, básicamente, lo que hace, o lo que nos hacemos, es guiarnos por el artículo 359 del CPP. Y en este artículo, lo que se tiene como finalidad, o cuál es el objetivo de este juicio, brindar celeridad procesal a los trámites de las causas penales, a fin de evitar un desgaste jurisdiccional del juicio común y ahorrar gastos propios del mismo. Acá, lo que buscábamos, básicamente, teníamos una prueba contundente respecto de lo acontecido, ¿sí? Y el fiscal, con el defensor y la imputada, se tenían que poner de acuerdo en qué realmente aconteció. Bueno, les comento. Solo para traer un poco de doctrina y para que tengan como referencia, acá el doctor Pascua es quien establece, acá le he traído las palabras del doctor Pascua en cuanto a la finalidad, y la naturaleza jurídica, dice el doctor Pascua, que es una naturaleza jurídica, no es un principio de oportunidad, sino que dice en realidad, estamos hablando de un proceso, una figura procesal compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos actos. El primer acto, que es un acto donde las partes se ponen de acuerdo, que es el imputado
y el Ministerio Público, y la segunda es la sentencia que se hace por parte del juez una vez que ambas partes se pusieron de acuerdo. Para que efectivamente esto se dé, este juicio abreviado inicial, porque justamente también tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de juicio, el abreviado inicial y el abreviado final. Y la diferencia va a estar en la época en la que se pide el juicio abreviado. En este caso, el juicio abreviado inicial se va a dar desde la oportunidad prevista en el artículo 290, que esta oportunidad a la que me estoy haciendo referencia es cuando la persona es aprendida, es decir, desde el primer momento de la investigación penal. En este caso, de la chica desde el momento en que ella fue traída a la oficina fiscal y notificado de los derechos, ahí mismo ya, una vez que se la imputara, podía solicitar juicio abreviado inicial. Y tenemos los requisitos de viabilidad. Estamos ante, ya les dije que desde el momento desde que es aprendida hasta la clausura de la investigación. Entonces, que es cuando el fiscal hace la elevación de la causa. Pero ¿qué pasa? El abogado pidió primero, antes de que se hiciera la clausura, pidió el juicio abreviado. Entonces, solicita este abreviado. Y el abreviado, lo que tiene que tener para que sea viable es que la imputada en este caso debe solicitarlo personalmente, es decir, se hace un escrito o se deja consignado en acta, la voluntad de ella de que se le aplique la figura del juicio abreviado inicial. Segundo, que admita la imputación atribuida, es decir, esa plataforma fáctica que nosotros le notificamos en el abogo, que por eso es tan importante la plataforma fáctica. Tiene que ser clara, sencilla y precisa, porque sobre eso es sobre lo que va a admitir culpa o no. En este caso la admite, por eso es abreviado, ¿sí? Y el imputado debe consentir también la aplicación de este procedimiento. ¿Por qué? Porque ya con esto no se va a continuar elaborando prueba o investigando. Ya directamente se admite la culpa, admite la responsabilidad, en qué grado, si fue autora, si fue partícipe, y ya acá el fiscal admite o manifiesta conformidad respecto a la petición, y por el otro lado ya vamos a tener directamente la sentencia por parte del juez que tomó intervención. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué concluyó esta historia o este expediente? Efectivamente, se dictó sentencia, pero se dictó sentencia no ya por homicidio simple, sino por homicidio simple atenuado, por haber mediado exceso en la legítima defensa necesaria. Por eso yo les hacía referencia de lo que le declaró la chica al momento de notificarse de la imputación. Y también les hice referencia al elemento probatorio que se encontró que fue esa bombacha que ella llevaba puesta el día que fue trasladada desde la comisaría al cuerpo médico forense, y que se le secuestró y efectivamente la bombacha estaba dañada, lo que implicaba que sí, que efectivamente daba sustento a lo que ella había manifestado. ¿Y qué aconteció acá? Y es una de las cosas que yo quiero tener, que me resultó interesante. El fiscal y la defensa acordaron 3 años, ¿sí? Ellos en la audiencia, ahora como saben que es virtual, se ve en el Zoom, se ve al juez, al imputado, al defensor y al fiscal. Entonces la persona imputada presencia toda la audiencia, se cumplen con los requisitos propios del 419 y 420, que son las mismas condiciones para realizar un juicio abreviado, en este caso final, el que me estoy refiriendo, o sea, con las condiciones de juicio abreviado final, pero sería el inicial. Y en este caso lo que hacen es, básicamente le leen el hecho, le leen la calificación y se ponen de acuerdo en cuanto a la pena, ¿sí? ¿Qué dijo el juez? Dice, está bien, yo admito respecto de esta circunstancia el tema de que es un homicidio simple atenuado por el exceso de la legítima defensa, pero no aceptó los 3 años. Bien es sabido que el juez no puede agravar la pena, pero acá lo que hizo el juez fue bajar la pena, ¿sí? Y la condenó a 2 años, ¿sí? Por el delito que se le atribuía. El tema es el siguiente. ¿Por qué hizo esto el fiscal, el juez? ¿A alguien se le ocurre? Un tema actual. A ver, ¿por qué creen que el juez bajó la pena?
¿La cumplió? Razones de política criminal puede ser, o sea, porque no considera que debe ser penado tan gravemente cuando una persona se está defendiendo por el hecho, no sé, de tratar de mitigar el tema de los femicidios y todo eso. Muy bien, Juliana. Perdón, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Julia. Julia, divino. Julia, mira, muy bien, muy bien. Lo que pasó acá, efectivamente, fue eso. ¿Qué es lo que dijo el juez? Tengo que tener perspectiva de género, porque justamente lo que aconteció, sí, a ver, estamos hablando que estábamos en un principio trabajando una pena de 8 a 25 y justamente por la calificación que se les terminó atribuyendo bajó a 3 años, pero el juez dijo no, lo voy a bajar justamente que por el contexto de violencia de género, yo tengo que tener una perspectiva de género para aplicar pena. Y fue ahí que se la condenó a 2 años de cumplimiento efectivo. ¿Sí? Ese sería el caso que básicamente les quería traer y quería que terminaran de ver, porque han hecho un trabajo muy lindo desde la primera parte yo he visto la evolución de ustedes en cuanto al tema de observar para poder determinar qué prueba ¿sí? Estuvo vinculada, qué prueba hay que pedir respecto de qué hechos. Pero aparte, tener en cuenta esto, es dónde nos dirigimos con la prueba y qué pretendemos buscar con esta prueba. Pero también tener en cuenta otra cosa, saber cómo puede ir avanzando el expediente y con qué aristas o con qué diferentes rutas nos podemos ir encontrando. Acá podríamos haber tenido tranquilamente un juicio, ¿sí? Un juicio común, pero no, el defensor acordó junto con la imputada y el fiscal y lograron aplicar condena, pero siempre dentro de este contexto de violencia, con la perspectiva de violencia de género, que es lo que me pareció sumamente interesante a mí al momento de elegir el expediente. Así que bueno, chicos, esto era lo que yo quería traerles, ya para que ustedes pudieran tener en claro ciertas cuestiones que es de la investigación. Nosotros hemos repasado a lo largo de lo que ha sido PPC 7 y PPC 8, todo lo que es la parte de la investigación penal preparatoria desde el inicio de la investigación hasta una efectiva sentencia, ¿sí? Y esta sentencia se logró a base de haber cumplido con los requisitos que se va logrando a través de esta investigación. Así que bueno, ¿alguna pregunta que tengan para hacerme respecto del caso, respecto de la temática? Profe, le hago una pregunta. Digamos, se calificó el hecho como exceso en legítima defensa porque no hubo, digamos, proporción entre la reacción de la chica y la agresión, digamos. Claro, exactamente. Imagínate que no fue un golpe, fueron 33. Entonces es más, de hecho, yo la verdad que tuve la oportunidad de verla personalmente y hasta en contextura física. Yo, por ejemplo, ustedes no me conocen personalmente, pero soy una persona dentro de todo alta y con una contextura grande, que no es lo mismo para una persona que midiera 1,60 m o fuera más pequeña. Entonces, en esa circunstancia, digo yo, son 33 golpes, ¿sí? No fueron 2, 3 o un elemento, a ver, de hierro que se lo dio en la cabeza, fueron muchos golpes. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron tenidas en cuenta para llevar y para encuadrar este hecho dentro de lo que es la figura de homicidio simple con estas circunstancias. Sí, Juliana. Profe, pero ¿y si lo hubieras matado igual, pero con menos golpes, realmente hace una diferencia de que no se considere exceso si el resultado es el mismo? Mirá, yo creo que también puede ser, podría haber tenido la misma finalidad o el mismo fin, por lo que ella también explicó el contexto en el que ella se encontraba, ¿sí? Acá no es que solamente porque se excedió en el uso del elemento o la forma, el medio que utilizó para matar, sino también las circunstancias que la llevaron, ¿sí? Que es todo lo que encuadra dentro de lo que es la legítima defensa, en la circunstancia en la que ella se encontró, lo que tuvo que reaccionar, de qué forma se defendió. Ojo, tengamos en cuenta algo también. Ella, a
hay que defenderse de una persona, de un masculino, en este caso era grande, y ella era de contextura chiquitita. Entonces, bueno, me imagino que dentro de toda esa circunstancia, de esa ira, de esa bronca, de esas situaciones en que ella se encontraba, ha perdido los estribos y ha efectuado esa cantidad de golpes, que podría haber sido, es más, de hecho, de los 33 golpes, seguramente uno fue el que causó el deceso y no los 33 en sí, porque la persona tenía lesiones en las manos que eran todas de defensa. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta que haya respecto de este, o alguna duda que les haya quedado? Chicos. No, profe, gracias. Bueno, gracias, Sofía. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos y a todas la participación que han tenido. Para mí ha sido muy bueno. Realmente también me pongo muy contenta por haber tenido esta oportunidad de estar con ustedes, de poder compartir. Y bueno, todos los éxitos y muchísimas gracias. Quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Linda tarde. Hola, Chicos, Flor. ahora, perdón, hola Flor, hola Pau, muy buena tu clase. Gracias. No está dejando dar acceso al formulario porque la Cintia me pidió que lo haga desde la cuenta institucional. Flor, no sé si vos podés fijarte en el formulario porque ya desconfiguré, digamos, los cambios porque solo limitaba facultad de derecho, pero no sé. No, me dice que necesito permiso. Qué raro. Bueno, no se preocupen, ahora lo pasamos al WhatsApp. Si necesitas permiso. Solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Sí, podrían poner acá, pero va a ser un poco de lío, Martina, me parece. Hola, Pau. Hola. Perdón, me sumé un ratito más tarde. ¿Cómo estás? No, por favor, sí. Vivi, había que parar de grabar porque ya ha terminado la clase. Sí. Voy a poner un minuto de la cámara, ya. Dame 2 minutos. Dale.